Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí, en este Sembrados en Buena Tierra, en este módulo que llamamos Finanzas Sanas. Qué bueno que nos acompañes, estás con nosotros en esta tercera clase. En esta tercera clase vamos a descubrir un par de secretos maravillosos. El secreto de la longevidad. Este mundo vive buscando cómo alargar sus días sobre la tierra. Todo el mundo anda buscando que medicinas, que cremas, que esto y que el otro, no solamente para alargar los días sobre la tierra, sino para tener bienestar, para tener salud, para prolongar esos días y prolongarlos con una calidad de vida excelente. Bueno, la Biblia nos habla del secreto de la longevidad. Pero antes de que entremos en eso, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya vimos en nuestras clases pasadas. Número 1, vimos el secreto de honrar a Dios, maravilloso. Cómo honrar es ponerle el valor debido a su nombre, darle el valor debido. Cómo que Dios quiere conquistar el primer lugar de nuestro corazón para que poniéndolo en el trono de nuestra vida, Él nos lleve a aguas de reposo y a delicados pastos, una vida en abundancia. Después vimos cómo honrarle a Dios de una manera práctica. Y Dios nos enseñó acerca del diezmo, ¿verdad? Que debemos aplicar cuando hemos valorado lo que Dios hizo por nosotros. Y aprendimos todos esos preciosos principios del diezmo, entre los cuales se encuentra que el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y Dios dice, si yo soy vuestro padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy vuestro señor, ¿dónde está el temor de mí? Y vimos cosas maravillosas del diezmo, que es la libertad para darle la honra debida a su nombre. Y cómo el diezmo protege nuestro corazón de la corrupción de las cosas materiales y nos ayuda a conservar nuestra prioridad. Dios como la prioridad, el reino de Dios buscándolo y su justicia como la prioridad de mi vida. Y todas las cosas vendrán por añadidura, como consecuencia, a establecer la prioridad en mi vida de buscar su reino y su justicia. Pero de esto ya hablamos ampliamente y también hablamos de algo maravilloso. Como cuando yo honro a Dios con mis bienes, Dios trae dos cosas maravillosas a mi vida. Dios como resultado de obedecerle yo y honrándole con mis bienes y con las primicias de todos mis frutos, entonces dice la palabra de Dios, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Estas dos cosas como añadidura de cumplir con el precioso honor, gozo de honrar a mi Padre con mis bienes. ¿Cuál es esta añadidura? Bueno, que Dios traerá prosperidad a mi vida para llevar a cabo su propósito, y no solamente esto, sino que en el cumplimiento de su propósito encontraré la alegría. Dios traerá prosperidad y alegría. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora vamos a ver cómo a la aplicación de un principio maravilloso que Dios nos enseña en su escritura, Dios trae dos cosas más que el mundo está buscando: longevidad y bienestar en nuestra vida. Si yo honro a Dios con mis bienes, Dios trae prosperidad y alegría, provisión y alegría para llevar a cabo su propósito. Y si yo aplico el siguiente principio, que ahorita vamos a saber cuál es, Dios traerá longevidad. Esto quiere decir que alargará mis días y traerá bienestar a mi vida. ¿Cuál es este propósito? O cuál es este principio? Honra a tu padre y a tu madre. Este principio se encuentra en Deuteronomio 5:16. Ahorita vamos a estudiar y vamos a entrar a esos preciosos versículos, pero antes de conocer este principio y ver cómo Dios quiere traer longevidad y bienestar a mi vida, yo te pido que pongamos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Cierra tus ojitos lindos y vamos a decirle: Señor Jesús, gracias porque tu palabra nos está sacando de la ignorancia, de las tinieblas de ignorancia en la que vivía nuestra vida, y nos está trasladando a la luz admirable de tu Hijo, para que andemos en tus caminos de justicia y así, Señor, traigamos prosperidad de propósito a nuestra vida. Señor, tú nos hiciste con un propósito que hemos estudiado, que es que seamos portadores de tu imagen. En Romanos 8:29 dice que a los que antes conociste, a estos predestinaste para que fuesen hechos conforme a la imagen de tu Hijo. Tú quieres restaurar esa imagen tuya en nuestras vidas y que, restaurada nuestra imagen, encontremos esa vida en abundancia, sembrados en nuestro origen, que eres tú, Señor. Gracias te damos por tu palabra que nos está sacando de la ignorancia, trayéndonos a estos maravillosos principios de vida para que podamos conquistar el propósito que tienes para nuestras vidas de ser como tú, demostrar a través de nuestras vidas tu poder operando en los que te obedecemos y ponemos por obra tus principios, los principios de tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte que tu Espíritu Santo produzca en nosotros el querer como el hacer al escuchar tu palabra,
por tu buena voluntad. Ponemos nuestras vidas y este tiempo en tus manos preciosas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame pues a Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Mi estimado amigo, qué maravillosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro filosófico ni religioso, es simplemente un manual para la vida feliz del hombre, para que por medio de seguir los principios de este manual, nosotros podamos conquistar el propósito de la vida abundante que Dios tiene para nuestras vidas. Fíjate, los primeros principios que aprendimos en la clase pasada fue honrar a Dios con nuestros bienes. Y Dios, como respuesta, añade a nuestras vidas dos cosas, que es la provisión y la alegría, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mostos. Ahora Dios nos invita a que nosotros podamos comprobar en el cumplimiento de un nuevo principio otras cosas maravillosas. Dios quiere añadir más cosas maravillosas a nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios que si honras a tu padre y a tu madre, tendrás larga vida y bienestar. Ahora Dios añade a ese saco que es nuestra vida más semillas para llevar a cabo su propósito. Larga vida y bienestar. El hombre desgasta su vida buscando larga vida y bienestar. En el afán de encontrarla, todo lo contrario logra, sino que su vida sea deteriorada y corrompida y vaya hacia abajo. Tan solo en el descanso de aplicar la palabra de Dios tú puedes conseguir lo que todo el mundo está buscando: larga vida y prosperidad. Dios quiere que tú tengas esto. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Este es el manual de operaciones, la Biblia. Si tú sigues sus principios y le crees a Dios, no solamente crees en Dios, sino que le crees a Dios y aplicas su palabra, fe es obediencia. Si tú tienes fe en su palabra y obedeces su palabra y aplicas su palabra, tú tendrás estas cosas maravillosas que Dios quiere añadir a tu vida: larga vida y bienestar. Déjame leerte en Marcos 7, del 9 al 13, algo maravilloso que nos saca de las tinieblas y de la ignorancia en la que vivíamos antes, y cómo Dios le habla a gente muy religiosa de estar obstaculizando esto que Dios quiere traer sobre sus vidas por tan solo el cumplimiento de religión y de cosas y tradiciones en lugar de aplicar los principios de la palabra. Muchas veces cambiamos el obedecerle a Dios, el querer conocer el manual de operaciones y poner por obra sus principios por solamente cumplir o tener una religión. Y entonces invalidamos la palabra de Dios que trae beneficios maravillosos a nuestra vida. En este caso, la larga vida y el bienestar. Acompáñame a Marcos 7, del 9 al 13. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Fíjate qué interesante lo que Jesús les está diciendo a la gente religiosa. Se aferran a sus tradiciones en lugar de guardar los mandamientos de Dios claramente explícitos en su palabra, que pueden traer un bienestar maravilloso, pero invalidas el poder de Dios, invalidas el mandamiento guardando y aferrándonos a nuestras tradiciones. Muchas veces las tradiciones son como oportunidades de dejar de cumplir lo que Dios nos dice, como pretextos para dejar de hacer lo que Dios manda, pensando que lo que Dios manda es gravoso. Al contrario, cuando Dios te ordena algo, es para que tu vida se llene de sus provisiones, para que lleves a cabo su propósito, para que tu vida venga a abundancia. Dice la palabra de Dios en Juan 10:10, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esta vida está en su palabra, mi hermano. Escucha lo que dice el versículo 10. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Fíjate, wow. Vamos a estudiar hoy y a entender perfectamente a qué se refería Jesús cuando decía el que maldiga. Acuérdate que la palabra maldecir significa abandonar. Cuando el hijo abandona a su padre, en lugar de honrar y darle el justo valor a lo que tus padres hicieron por ti, cuando tienes la oportunidad de ser recíproco y de honrarlos, los abandonas. En el Antiguo Testamento, en la ley de Levítico, cuando alguna persona hacía esto de abandonar a sus padres en lugar de honrarles, escucha, dice: el que maldiga padre o madre muera irremisiblemente. Era reo de pena de muerte.
Y no solo de cualquier tipo de pena de muerte, sino era un reo de muerte irremisible. Quiere decir que por ningún sacrificio se podían remitir sus pecados. Una persona que abandonaba a su padre y a su madre no era digna ni siquiera de que se le perdonara conforme a la ley. Muera irremisiblemente. Era algo muy grave. ¿Por qué? Porque habla de la condición egoísta del hombre. Pero fíjate lo que la gente religiosa hacía en su tiempo. Fíjate. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Fíjate, pero mucha gente que se aferra a las tradiciones se cree buena por el cumplimiento de sus dogmas religiosos, en lugar de hacer lo que Dios manda en las cosas prácticas y sencillas, como honrar a tu padre y a tu madre, darle el debido valor, honrándoles, no abandonándoles cuando son grandes. Fíjate. Dice, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿De qué honra está hablando aquí? Vamos a entender lo que la palabra honra significa. Hay varias clases de honras de la que está hablando, pero en este pasaje en particular está hablando de una honra económica muy clara, ¿verdad? De no abandonar a nuestros padres a su suerte, sino que cuando llegue el momento nosotros también podamos disponer un monto en nuestro presupuesto para ayudar a nuestros padres, para sostener a nuestros padres. Ahora, pero no solamente la honra es esto. Fíjate, yo quiero platicarte algo acerca de mi vida. Yo tengo aproximadamente unos 19 años de conocer este precioso principio y de aplicarlo. Yo acabo de escribir un libro que se llama Por tu gracia, donde cuento un relato en uno de los capítulos acerca de este punto de honrar a tu padre y a tu madre. Mi padre se fue cuando yo tenía 10 años de edad de casa. Yo soy el primogénito, el primero de mi casa. Mi madre nos apoyó desde que éramos niños, a mi hermano y a mí. Nos puso la primera guitarra de palo en nuestras manos. Nos apoyó cuando mi mamá vio que las aptitudes que nosotros teníamos eran más de músicos que de cualquier otra cosa. Nos compró nuestros amplificadores. Una humilde maestra que trabajaba de sol a sol para mantener a sus 2 hijos adolescentes y a su pequeña bebé. Pues todo lo sacrificó para que pudiéramos desarrollarnos en el mundo de la música. Nosotros no conocíamos al Señor en aquel entonces ni sus principios, pero en aquel entonces mamá puso todas estas cosas a nuestro alcance. Empezamos a desarrollarnos. Mi mamá se metió en muchos problemas con los vecinos de la colonia, porque no solamente era juzgada y criticada por ser la mujer abandonada, sino que después le decían que nosotros éramos hijos de la rock and rollera, porque nos poníamos a tocar ahí rock pesado en la colonia donde vivíamos. Y molestábamos a veces a los vecinos y nos mandaban la patrulla. Y mi mamá tuvo no solamente que proveer económicamente para poner todas las cosas a nuestro alcance para que nos desarrolláramos como músicos, sino que también hacerle frente a este tipo de circunstancias. Bueno, mi hermano y yo nos desarrollamos, y cuando llegó el momento de empezar a ganar dinero de la música, de trabajar como músico, en ese momento yo vi la oportunidad de cortar con mi madre, siendo el primogénito, e irme de mi casa. Yo soñaba con tener un automóvil. Así que yo empecé a ganar dinero y me fui de mi casa pensando que de esta manera podría ahorrar más dinero para poder alcanzar mi automóvil. Y mi hermano siempre llegaba, aún sin conocer a Cristo, y le daba a mi mamacita todo lo que él ganaba. Y mi mamá, como siempre ha tenido el orden de ahorrar en su vida, la disciplina de ahorrar en su vida, pues le iba guardando todo este dinerito a mi hermano. Y un día le sorprendió mi madre a mi hermano con un carrito, con lo que ella había ahorrado, le había comprado un carro a mi hermano, un automóvil. Después de 2 años de haber estado fuera de mi casa, él tenía automóvil y yo solo me quedé con la última sílaba de la palabra, el vil egoísta. Pero hace 18 años que esas cosas cambiaron en mi vida. En una ocasión, Dios me redarguyó. Ya después de que había yo conocido a Cristo, yo tenía 2 años de conocer al Señor y seguía teniendo esta actitud con mi madre. Esta actitud de no entender, de vivir en las tinieblas de la ignorancia, de no honrar a mi madre. Y Dios tenía que traerme a la libertad de esta ignorancia para poder bendecir mi vida a fin de que yo pudiera cumplir con su propósito, que es lo más maravilloso. El propósito de que fuese formado la imagen de Cristo en mi vida como la de un verdadero hombre. Iba yo, recuerdo, sin automóvil, en el automóvil de mi novia a recogerla un día a la universidad. Y empecé a considerarme a mí mismo y decir, Señor, ¿te das cuenta? Mira, ya no fumo, ya no tomo, ya no me meto nada porque yo había sido drogadicto antes. Mira, Señor, llevo 2 años de estar limpio para ti, para tu gloria, Señor. Y en ese momento el Señor puso en mi corazón, sí, pero tengo algo que decirte, un pequeño detalle.
tienes a tu mamacita abandonada. ¿Cómo crees que mora el amor mío en ti? Fíjate, cuando Dios me libró de las drogas y de mis vicios, yo me sentí liberado. Me sentí como suavecito, como volando entre las nubes. Fue algo así como estar en cadena perpetua y una mañana escuchar "Te doy libertad". Sin embargo, nunca me sentí redarguido de pecado. Era necesario que yo me diera cuenta que era pecador para que el poder de la gracia de Dios operara en mi vida. Y en ese momento Dios me hizo un gran favor. Me hizo darme cuenta que lo que contamina al hombre no es lo que el hombre fuma o lo que el hombre toma, lo que entra en el hombre, sino lo que sale del corazón. Y en mi corazón había un egoísmo muy grande en contra de mi madre. Y en ese momento yo iba en el automóvil y Dios me paró y me dijo: tienes a tu viejecita abandonada. ¿Cómo pues crees que mora mi amor en ti? Y me redarguyó, y recuerdo que me abrió los ojos y me vi como el más cochino de todos los pecadores. Me tuve que parar el automóvil y ponerme a llorar en un árbol semejante al de la noche triste. Y me puse a llorar ahí, y recuerdo que ese redargüimiento trajo en mí arrepentimiento. De tal manera operó ese arrepentimiento que ese mismo día bajé, fui al supermercado, compré unos panes, en México le llamamos bolillo, y compré unos quesitos para mi mamá, y llegué y toqué el timbre, y me acuerdo que desde el momento en que abrió mi mamá la puerta y me vio con pan y queso para compartir con ella, su semblante cambió. Me dijo: mijito, ¿cómo has cambiado? ¿Cómo estás cambiando? A partir de ese precioso día, hace 18, 19 años que sucedió ese precioso día, fui libre para entender el principio de honrar a mi madre. Desde hace 18 años que sostengo económicamente a mi madre. Y déjame decirte cómo opera este principio tan poderoso. Cuando he honrado a Dios con mis bienes y a mi padre y a mi madre, Dios ha traído sus beneficios a mi vida, como la provisión, alegría, larga vida, salud, bienestar, para disfrutar de todo lo que Dios me da. ¿Y de qué más puedo disfrutar sino de ser un verdadero hombre que refleje la imagen del que lo creó? No un macho, sino un verdadero hombre. Ahora me gozo de poder darle y honrar a mi madre. Ahora, yo ya empecé a aplicar entonces, pues, hace 18 años este principio, y económicamente empezaba a honrar a mi mamacita. Había puesto en mi presupuesto un monto establecido para empezar a honrar a mi madre, y qué padre, me sentía yo muy bien. Sin embargo, empecé a notar que la mala relación que tenía con mi mamá en cuanto a nuestra comunicación no cambiaba. Le hablaba yo para saludarla y siempre había una situación difícil. Yo me sentía chantajeado sentimentalmente. Yo ya me había casado, sentimentalmente chantajeado con el hecho de la soledad de mi madre. Mi mamá siempre se quejaba y esto y el otro, ¿no? Y Dios me pasó un tip maravilloso que yo te quiero pasar en este momento. Honra no significa solamente el reconocimiento económico, sino reconocimiento y agradecimiento verbal. Atención. El Señor me pasó un tip. En lugar de sentirte condenado y que la comunicación entre tu madre y tú no fluye, yo te voy a pasar un tip, me dijo el Señor. Cada vez que hables con tu mamá por teléfono, bendícela. Verbalmente, bendícela, agradécela, reconócela, hónrala. Y empecé, y desde la primera vez dije: bueno, Señor, voy a poner por obra esto que tu manual me dice. Y hablé, y ese día, la primera vez que lo hice, hablé. Y antes de que mi mamá empezara a quejarse de su situación conmigo, empecé a decirle cosas como estas: mamacita, tú eres la más grande inspiración para mi vida. En mis momentos de debilidad, en mis momentos de flaqueza, yo recuerdo toda la fortaleza con la que Dios te usó para formar nuestras vidas. Y me vuelvo a poner las pilas, mamá. Bendigo el día en que fui parido de tu vientre, mamá. Y empiezo a honrarla con ese tipo de cosas y a reconocer lo que hizo por mí, a reconocer que yo no sería la persona que yo soy si Dios no hubiera usado ese maravilloso instrumento de mi madre. Ahora tú podrás decir: bueno, pero mi padre me abandonó, mi madre me abandonó. ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad cuando he sido un hijo abandonado de honrar a mi padre y a mi madre? Si la palabra honra significa reconocimiento, pues reconocimiento ¿a qué si yo fui abandonado? Bueno, esto me pasó a mí también. Mi papá me había abandonado desde que yo tenía 10 años. Y yo había vivido con un rencor muy grande en mi corazón. Y por muchos años, aún de ser cristiano, oía el nombre de mi padre y crujía los dientes. Hasta que Dios me llevó a entender varias cosas. Número 1, que yo no era mejor que mi padre. Que de no haber sido por su gracia y su misericordia, yo habría cometido los mismos o peores errores que mi padre cometió. Y cuando el Señor me llevó
a buscar a mi padre para pedirle perdón por mi condenación que había en mi corazón en contra de él, cuando Dios no me condenó a mí por ser pecador, sino que me perdonó y me estaba restaurando, cuando yo entendí eso y fui a buscar a mi padre, Dios me llevó a algo maravilloso y me dijo, honra a tu padre económicamente. Y yo dije, Señor, pero este hombre nunca me dio nada. Y yo quiero recordarte algo que Dios me recordó a mí. El beneficio de honrar a nuestros padres es para nosotros. Por eso no dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre si fueron buenos contigo. Porque Dios quiere bendecirte a ti. Y necesitas aplicar los principios de la Escritura para que Dios pueda añadir sus bendiciones a la aplicación de sus principios. Tú debes aplicar sus principios, entonces Dios podrá traer esas bendiciones. ¿De qué bendiciones estamos hablando el día de hoy? Pues de larga vida y bienestar. Es por eso que no importa cómo haya sido tu padre, porque la bendición de Dios es para ti al cumplimiento de su palabra. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? El Señor me manda, no importa cómo haya sido. También me dice, no importa si tus padres tienen. Porque otro podrá decir, no, pues es que mi padre, ¿qué necesita de mí? Bueno, necesita la atención, necesita los detalles, necesita una llamada de agradecimiento, de valoración, de honra. Y también económicamente, cuando puedas llevarle un regalo, un presente, aun cuando tengas un padre que no necesita económicamente de ti, hónralo, mi hermano, hónralo, mi amigo, porque Dios quiere añadir al cumplimiento de su palabra beneficios para tu vida que puedan ayudarte a cumplir su propósito. Hemos entendido algo bien hermoso el día de hoy. Cuando yo honro a Dios con mis bienes, mi vida es como un saco y Dios añade las semillas de provisión y alegría. Y cuando yo honro a mi padre y a mi madre, Dios añade larga vida y bienestar. Cosas que ninguna cosa de este mundo me puede añadir. Solo Dios al cumplimiento de su palabra. Ahora quiero entrar a un punto también importante. Porque sucede que alguien preguntará, bueno, yo estoy casado, ¿cómo puedo hacer que mi cónyuge esté dispuesto a entender el principio de honrar a mi padre y a mi madre? Cuando muchas veces sucede que mi cónyuge condena de mí el complejo de que niño de papá, eso sucede mucho con los hombres, ¿verdad? O niño de mamá, o mira, tiene que seguir bajo las faldas de su mamá y cosas así. Bueno, déjame decirte algo. Lo primero que debes hacer cuando estás casado es no dar un paso, sobre todo en la honra económica, sin estar de acuerdo con tu cónyuge. Ahora, ¿cómo puedes conquistar que tu cónyuge esté de acuerdo contigo para llevar a cabo este principio, para aplicar este principio y que los dos sean bendecidos? Es muy sencillo. Tiempos de comunión, tiempos de unificación de criterio en la palabra de Dios. En una palabra, tiempos de buscar el reino de Dios en las vidas de ustedes juntos. El Señor le dijo a Pedro, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Necesitas, amigo, hermano mío, necesitas lavar a tu esposa con la palabra de Dios. Enseñarle estos principios, animarla a aplicar la palabra de Dios para recibir los dos una vida longánime y una vida próspera, una vida con bienestar. Ahora, es importante que lo hagas de común acuerdo. Otro de los tips que puedo pasarte en este momento es que nunca hagas nada debajo de la mesa. Siempre hablando la verdad, con paciencia, esperando que el Espíritu de Dios produzca a través de su palabra con la cual estás lavando a tu cónyuge o con la cual te estás dejando lavar por tu cónyuge, produzca la obra en él o en ella. ¿De acuerdo? Pero nada por debajo de la mesa. Necesitan hacerle honor a la verdad. Yo le doy muchas gracias a Dios de que en mi caso ha sido algo que yo quiero recomendarte también. Mi esposa y yo no tenemos dos economías o dos formas de llevar a cabo o de desarrollar nuestra economía del hogar y que yo le doy el gasto y me guardo con eso. No hay un peso en mi casa que mi esposa y yo no compartamos con un mismo sentir, porque estamos entendiendo que debemos buscar el reino de Dios en nuestras finanzas. No hay un peso, no hay un diezmo, no hay una honra a nuestros padres que no estemos nosotros dos de acuerdo en llevar a cabo. No hay un gasto de mi casa que el uno no sepa y el otro.
Pero es algo que ha fluido en nuestra vida. No hay secretos económicos. Todo es con la verdad. Cada gasto que hacemos estamos en común acuerdo, en comunión. Yo te invito a que reflexiones acerca de esto. Haz partícipe a tu cónyuge de todas aquellas cosas que Dios te está mandando en la palabra y de común acuerdo obedezcan al Señor y el Señor añadirá todas estas promesas para que puedan como matrimonio también cumplir su propósito y que tu matrimonio, honrando a tu padre y a tu madre y honrando al Señor sobre todas las cosas, puedan ser un reflejo del poder, de la gracia, de la misericordia, del amor, de la benignidad de Dios. No se trata de hacer un enemigo de mi cónyuge cuando quiero honrar a mi padre y a mi madre. Al contrario, si tú lo lavas con la palabra, si tienen tiempos de comunión en el Espíritu, en la palabra, será tu mejor aliado para llevar a cabo los principios de Dios. Muy bien, hoy se nos queda este maravilloso versículo a memorizar. Deuteronomio 5:16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es nuestro versículo clave del día de hoy. Aplica la palabra de Dios. Ser cristiano no significa, o ser hijo de Dios no significa creer en Dios. Significa creerle a Dios y poner por obra sus mandamientos. Cuando Dios te manda algo, es porque Él sabe que aplicando estos principios y obedeciéndole, tú conquistarás aquellas promesas que Dios tiene para tu vida a fin de que puedas vivir una vida preciosa, plena, abundante. Cierra tus ojitos lindos y vamos a orar y vamos a pedirle, Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Ayúdame a creerla por tu Espíritu y a ponerla por obra. Señor, yo te pido que mi cónyuge y yo seamos uno para honrar a nuestros padres. Señor, yo te pido también que todos aquellos solteros, adultos, jóvenes, niños, aprendan este principio, Señor. Señor, pon delante de los ojos de cada uno de nosotros la honra debida a nuestros padres. Señor, porque es un mandamiento tuyo para beneficio a nosotros mismos. Señor, que podamos creer tu palabra porque lo que anhela nuestra alma es alcanzar tu reino, establecer tu reino, vivir en tu reino y dar a conocer tu reino. Y para eso necesitamos no solamente poner por obra, sino ser bendecidos desde lo alto con las provisiones que nos ayudarán a llevar a cabo tu propósito. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Qué maravillosa es la palabra de Dios. Le invitamos a seguir conociendo el secreto de las finanzas sanas. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es nuestro versículo a memorizar de esta serie El secreto de las finanzas sanas y se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 5 versículo 16. Y le recordamos que al visitar nuestra página en el internet www.sembradosenbuenatierra.com encontrará más información de esta y otras series. Hasta la próxima clase de esta serie El secreto de las finanzas sanas.